Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El Inintel Uni les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio. Y teniendo como videoconferencia el día de hoy es el siguiente, ciberseguridad industrial. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Maurice Freycinet Delgado. A continuación procederemos a leer su hoja de vida. Es ingeniero de sistemas colegiado con estudios en maestría y tecnologías de la información, también maestrías en ciberseguridad y doctorado en ingeniería de sistemas. Ha desarrollado el diplomado de ciberdefensa y ciberinteligencia en la Universidad de León de España. También ha realizado el diplomado en estrategias nacionales de ciberseguridad, centro de operaciones de seguridad y equipos nacionales de respuesta de emergencia informática en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel. Cuenta con las certificaciones internacionales ISO 27001, ITIL, ISFS 27002, EXIM, entre otras. Se ha desempeñado como Coordinador Nacional de Seguridad Digital para la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros, Oficial de Seguridad de la Información en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, logrando la certificación ISO 27001. Ha sido jefe de la División Informática de la Municipalidad de Lima Metropolitana, entre otros. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que nuestro expositor, el ingeniero Maurice Freycinet, pueda dar las respuestas correspondientes. Luego de haber realizado esta breve presentación, le daremos pase a nuestro expositor para que inicie con esta videoconferencia. Ingeniero, adelante. Gracias. Muy buenas noches. Un saludo muy cordial para todos los que están presentes a través del sistema de videoconferencia. Para mí es un placer estar con ustedes con un tema de importancia. Fíjense que el día de ayer hemos tenido, bueno, en realidad todo el fin de semana ha sido un fin de semana bastante movido en incidentes de ciberseguridad, pero propiamente ayer con este gran ataque que hubo a compañías telefónicas en Estados Unidos, justo el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? El tema de la ciberseguridad industrial, porque a veces, como vamos a ver el día de hoy, la ciberseguridad industrial tiene un foco muy diferente a la ciberseguridad de IT. Bueno, sin más voy a compartir mi presentación. Para poder iniciar. Muy bien. El día de hoy, bueno, esta es como ya de costumbre, yo siempre pongo las presentaciones en una carpeta compartida para que las puedan bajar en este mismo instante. Pueden ir a este URL, sáquenle un print screen para que lo puedan digitar rápidamente y aquí van a encontrar la presentación. Volveré a poner esta PPT, esta lámina, al finalizar la exposición para que los que no pudieron verla al principio porque llegaron un poquito tarde también la puedan bajar. Bueno, ¿qué tenemos de agenda para el día de hoy? Vamos a ver un poco alguna terminología que usamos en este campo de la ciberseguridad industrial. Vamos a ver algunos principales ataques de manera general para ver un poquito cómo se desarrollan los ataques y cuál es el foco del ataque en ciberseguridad industrial. Y veremos dos casos recientes de este año 2020, de hace pocas semanas nomás. Vamos a ver el caso de Honda y el caso de una empresa eléctrica del grupo Enel. Veremos qué frameworks podemos usar para trabajar este tema del control de ciberseguridad industrial. Hablaremos un poco también de este acontecimiento que hemos tenido, de esta nave SpaceX que ha llegado hasta el transbordador, hasta la estación espacial. Esto es un tema interesantísimo porque en realidad es una empresa del sector privado la que está haciendo ese tipo de vuelos. Y bueno, hablaremos desde el punto de vista de ciberseguridad industrial. Y también veremos el caso del Cirrus Vision Jets, que también compartiremos con ustedes un poquito qué significa esto, qué cosa es y cómo se puede trabajar. Bueno, finalizaremos un poco viendo un software que es el que nosotros, por ejemplo, enseñamos acá en Inintel habitualmente como parte del curso de Industria 4.0 y Ciberseguridad Industrial, que es el LabVIEW, junto con otros, obviamente otros programas que solemos usar en las clases habituales, ¿no? Ya les explicaré un poquito de este software. Bueno, iniciando, lo que queremos trabajar nosotros es un sistema, ¿no? Y entonces al ICS, de las siglas en inglés, se le conoce como Sistema de Control Industrial. Este es el punto de partida para entender todo el universo, ¿no?
que es un término genérico en realidad, que abarca diferentes sistemas de control, porque hay muchos sistemas de control. Como veremos, van a haber sistemas de control muy sofisticados, por ejemplo, como un control de una red eléctrica nacional, por ejemplo, versus un sistema de control PLC que se utiliza en una escalera mecánica, por ejemplo, ¿no? Una escalera eléctrica automatizada, un sistema pequeñito. Entonces, habrán diferentes sistemas escadas o sistemas distribuidos, ¿no? Cuando hablamos de sistemas distribuidos, los DCCs, justamente hablamos de sistemas un poquito más grandes. Estos sistemas se encuentran normalmente con una serie de procesos que se unen entre sí para generar el sistema completo. Normalmente los dispositivos de un sistema de control industrial están cada vez más conectados a Ethernet. En las primeras versiones no, eran sistemas más conectados por cables seriales o por tecnologías propias, pero el que se conecten sobre Ethernet nos dio una falsa sensación, desde mi punto de vista, de convergencia. Y dijimos, ok, el ITE y el OT, entonces ahora van a converger. Y realmente no estamos preparados para la convergencia de TI y OT. ¿Por qué? Porque estos nuevos dispositivos generan una brecha de seguridad mucho más grande que los dispositivos de IT que están más robustos. Y esto tiene un simple hecho. Cuando tú compras un computador o compras un servidor, por lo general a los 4 años lo estás cambiando. Bueno, en buena cuenta es lo que deberíamos hacer, la renovación tecnológica. En cambio, los equipos OT, que son los que usamos en los sistemas de control industriales, los PLCs, no son equipos que se cambien cada 4 años. Por lo general se cambia cada 10, duran mucho, están preparados para durar mucho. Y eso les genera en el tiempo una obsolescencia tecnológica, que es justamente la que produce esta brecha. Y también otro tema importante es que, por ejemplo, los métodos que nosotros conocemos de ciberseguridad en el mundo IT son demasiado invasivos para los dispositivos OT. Es decir, no les podemos dar tanta carga porque los vamos quizás a colgar o a sobresaturar. No están preparados para ello. Entonces, la estrategia debe ser totalmente diferente. Los sistemas de control industrial son variados. Podemos encontrarlos en el transporte, podemos encontrarlos, por ejemplo, aquí estamos viendo en presión de agua, en tanques, en distribución de todo lo que es, por ejemplo, transporte, que estamos viendo ahorita aquí, ¿no? Transporte, rutas, cálculos, trenes, etc. Típicamente, un sistema de control industrial, un sistema industrial, tiene una serie de componentes como lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos, por ejemplo, un botón de on-off y una serie de válvulas que se van conectando entre sí, ¿no? Para ir a un reactor nuclear que va a hacer un tema de presión de vapor, ¿no? Tenemos arriba una chimenea por donde vamos a hacer el escape de los vapores y luego la presión que vamos a pasar por la válvula hacia un motor que va a rotar y obviamente va a activar un generador y va a darnos energía eléctrica a un transformador, ¿no? Y a toda la red eléctrica, incluida la red domiciliaria. Este sistema es un sistema que tiene sensores, tiene controles y tiene partes. Como verán ustedes, hay indicadores en color rojo en cada uno de los segmentos que nos indican si está este sistema activo o está desactivado. En este caso, todo el sistema, todas las tuberías, como verán ustedes, abajo tienen el agua, está totalmente apagado, ¿no? Ahora vamos a dar inicio al sistema para que pueda funcionar todo este sistema y poder ver de qué manera trabaja. Presionamos en el botón verde, empezamos con la bomba a succionar el agua. Pueden ver ustedes cómo se va succionando. Y obviamente pasa desde la bomba 1 a la bomba 2, pasa al reactor, donde se empieza a generar el calor. A partir de eso, tenemos ya la vaporización, la chimenea, ¿cierto? Vamos a abrir la válvula 1 para que pase ya hacia el motor, donde esta presión va a hacer generar el motor, el indicador va en verde, ¿no? Y luego que está todo en verde, ya tenemos el generador y los transformadores y las líneas de tensión distribuyendo la carga eléctrica. Esto es lo que habitualmente tenemos en un sistema de control industrial, en un lenguaje muy gráfico, ¿no? Luego tenemos un condensador donde recuperamos agua
y la volvemos a eliminar para generar de esta manera un ciclo. Esa es un poco la idea, ¿no? Cuando hablamos entonces de IT o tecnología de información, estamos hablando a los equipos de telecomunicaciones, la tecnología de la información, que se centra en el almacenamiento, recuperación, transmisión, manipulación y protección de los datos. O sea, el eje está en la data. Mientras que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de OT está más orientado al control de procesos o su cambio a través del monitoreo y control de dispositivos, como lo hemos visto aquí, ¿no? Estamos controlando todo el proceso y los cambios que hay en cada uno de esos estadios o saltos. Entonces, resumiendo, IT tiene el foco en priorizar la data. Obviamente, al priorizar la data, también está cuidando la data. Y en OT debemos priorizar el proceso, es decir, que este proceso que hemos visto, que incluye una serie de sensores y dispositivos, esté disponible. O sea, si lo queremos ver, el principio más fundamental para el OT es la disponibilidad. ¿Ok? Entonces, los esfuerzos que hacemos en OT es básicamente esfuerzos, todo lo que es la parte tecnológica de operaciones, en el controlar el proceso y todos sus estadios que lo componen. Si hiciéramos pues un versus entre ambas tecnologías, podríamos decir que han estado separadas, pero que últimamente están convergiendo. El Ethernet ha permitido que converjan, pero ambas están cada vez más interconectadas y también cada vez más conectadas a Internet, ¿no? Eso es un hecho. Aquí tenemos el HMI, que es un componente también aquí importante, que es el Human Machine Interface. Como ven ustedes, son interfaces que por lo general son touch, que nos sirven para que el ser humano interactúe a través del proceso industrial. Esto lo podríamos ver como antiguamente, cuando no había, por ejemplo, estos sistemas controlados por controladores, usábamos pues botones en las máquinas, ¿no? Botón rojo, botón verde, y teníamos ahí un contador, pero ahora todo esto se ha ido a tecnología y de esta manera el ser humano interactúa de esta manera para monitorear el proceso y también para tener algún control sobre el mismo. También tenemos las RTUs, que las RTUs ya son microprocesadores que controlan entradas y salidas y a través de estas entradas y salidas podemos controlar muchos más subcomponentes de un sistema que es más grande, ¿no? De hecho, tenemos dentro de un sistema RTUs para controlar, por ejemplo, toda una línea de transmisión, los diferentes postes que hay o líneas de transmisión de un tren, los rieles de un tren, a gran escala. Luego tenemos el concepto del sistema de control distribuido, llamado también DSS. El DSS es un sistema que tiene múltiples controladores, múltiples procesadores, ubicados en el punto más bajo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una fábrica embotelladora, de pronto tenemos un sistema que está confinado solamente a la fábrica, es decir, al espacio físico. Pero si tenemos un sistema donde controlamos las torres de alta tensión y podemos cortar líneas por segmentos, por departamentos, por provincias, por distrito, estaríamos hablando de un clásico ejemplo de un DSS. Estos controladores, como les dije, generalmente tienen una ubicación estratégica para determinarse de qué manera van a interactuar con un sistema. Y claro, como es lógico, existirá redundancia. De otro lado, tenemos sistemas que pueden ser más pequeños y más acotados, como son los controladores lógicos, los PLC. En el caso, por ejemplo, de esta escalera que ustedes están viendo acá, cumple una función, tiene una programación, tiene un ciclo y hay un controlador que tiene obviamente una serie de sensores para detectar si alguien se atracó, si la faja está resbalando, si va más rápido o va más lento. Y este será un sistema de control industrial, pero que está encerrado en ese espacio muy pequeño. Lo que sí está sucediendo, que por un tema de comodidad, muchos de estos sistemas que estaban de manera independiente se están ahora interconectando y monitoreando en tiempo real. Con lo cual se da una gran ventaja, pero también un gran problema, porque si estas conexiones no son lo debidamente seguras, podemos estar exponiendo los controladores. Como veremos, muchos de estos controladores PLC ustedes los pueden encontrar ahorita online, con una IP pública, ¿no? Lo que nos demuestra que no todos están tan bien seguros como deberían.
Bueno, en el modelo de seguridad, vamos a ver también el otro modelo que nos da la teoría, pero en el modelo de seguridad lo que debe quedarnos claro es que en la parte superior de este modelo, tenemos, permíteme por favor aquí un ratito, vamos a poner un punterito para poder explicar esto. Aquí en la parte superior tenemos toda la red de confianza de IT. Y aquí tenemos habitualmente lo que conocemos nosotros en nuestras redes, ¿no? El servidor de correo, la estación de trabajo, el SIEM, que es el recolector de eventos para monitorear la infraestructura, y un firewall empresarial. Hay un tema que es importante y que quisiera recalcarlo aprovechando que, bueno, voy a llegar después a esta PPT que habla de cloud, pero ya voy diciendo que si yo tengo un acceso a uno de estos servidores, lo comprometo y salto al servidor del costado, a eso se le llama movimiento lateral, ¿ok? Cuando yo soy intruso de un sistema y empiezo a saltar a los costados se llama movimiento lateral. Después, acuérdense de esto porque tiene que ver mucho con algo que voy a comentar en la nube, pero ya sabemos que es un movimiento lateral. Bueno, aquí tenemos los dos enfoques de Red One y aquí tenemos un sitio A que es una fábrica A, vamos a decir así, y una fábrica B. Si se dan cuenta, aquí tenemos las estaciones de trabajo, el HMI, que ya saben ustedes qué es, la parte de SCADA, que son los controles. Acá tenemos un appliance de seguridad básico conectado a este router. Y aquí tenemos los diferentes controladores y RTUs. Ya sabemos que un controlador es el que controla los sensores y un RTU es un microprocesador. Entonces, hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero ambos interactúan. Bueno, igual aquí. Entonces, este esquema de control, noten ustedes que el SIEM, que es el que va a recolectar todos los eventos de seguridad, está dentro de este sitio, ¿no? En el caso de Initel, en los cursos que nosotros dictamos habitualmente en laboratorio, ustedes van a encontrar este esquema que está aquí, ¿no? Así lo van a encontrar, ¿no? Van a encontrar ustedes un SIEM que lo van a manipular, van a encontrar un firewall y van a encontrar estos dos firewalls internos, ¿no? Y van a encontrar los controladores dentro de, para que ustedes puedan hacer las prácticas y puedan obviamente interrelacionar, porque esto es muy interesante. Este se llama, este modelo, digamos, deviene de lo que estamos viendo hace un ratito, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos diferentes niveles. En el primer nivel, en el nivel más bajo, en el modelo de PUR, tenemos los sensores, los dispositivos, los actuadores, ¿no? Luego tenemos acá los controladores. En el nivel 2 ya tenemos todo lo que es la parte de la operación, de las interfaces que se pueden usar. Luego, en el nivel 3 ya tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acceso remoto, las operaciones, y hasta aquí, entre estos 4 niveles, tenemos un primer firewall, ¿sí? Que luego se concentra en una DMZ de todos los dispositivos que son necesarios para consolidar la parte de IT con EOT, como por ejemplo los servidores de parches o las operaciones de web services, ¿no? El antivirus, los proxies. Y arriba, en el nivel 4 y nivel 5, ya encontramos la parte, por ejemplo, el servidor de correo, Enterprise Network. Un poquito, estamos viendo este diagrama de aquí, un poquito por niveles, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Ok? Es lo mismo. Ahora, se habla de otros modelos que podrían reemplazar el anterior, el modelo orientado a nube, ¿sí? Y también se habla mucho de nube, y acá yo quisiera hacer un comentario que es importante porque, a ver, tenemos que entender bien el concepto de nube para saber cuáles son las limitantes que hay. Fíjense, en una nube, ¿yo puedo poner un sistema IT? Sí, por supuesto. ¿Yo puedo poner un sistema OT? También, por supuesto. Pero la limitante va a estar en el tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Si tú pones un firewall por ejemplo, si tú te pones en Amazon, en Google Platform, en IBM, en Azure, en cualquiera de estas nubes, esta nube ya te va a dar de por sí un acceso a un repositorio de máquinas virtual, un orquestador, y tiene propiamente un firewall que tú lo puedes usar. Lo cual yo no recomiendo. Yo recomiendo que tú tengas tu propio firewall en la nube.
¿Para qué? Para que tengas una mejor gestión. Hasta ahí estamos de acuerdo, perfecto. Subo mi imagen de mi firewall favorito, un firewall de nube, obviamente. Lo pongo y listo. Estoy controlando el perímetro. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Se acuerdan de los movimientos laterales que les dije? De una máquina a otra. Bueno, en ciberseguridad yo necesito controlar los movimientos laterales. Eso no se puede hacer en una nube. ¿Saben por qué no se puede hacer? Porque tendría que tener yo el acceso y el control al software del hipervisor. Y eso no me lo va a dar nunca la nube. Es decir, dame el acceso arriba. Como no me lo va a dar, entonces yo solamente me limito a ver el perímetro. Pero si pasa algo aquí, entre las diferentes máquinas que yo voy montando, no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, la nube funciona desde mi punto de vista muy bien para hacer modelos IT, modelos OT, pero no funciona para trabajar información confidencial. Ojo con eso. Pídanle a su nube favorita eso. Oye, quiero poner un firewall de movimiento lateral. Voy a poner un equipo de movimiento lateral. Y van a ver la respuesta que le va a dar su nube. No, eso no lo puedes hacer. Porque lo primero que te pide un equipo de movimiento lateral es que tengas acceso al hipervisor, arriba, al software hipervisor. En cambio, si yo tengo mi infraestructura de servidores y yo hago la virtualización, por ejemplo, con OpenStack, yo tengo acceso al OpenStack. Por lo tanto, puedo generarle al firewall de movimiento lateral o firewall de microservicios que me tenga lectura de todo eso y de esa manera yo pueda tener control. Algo que en la nube no lo voy a poder tener. Ok. Vamos a nombrar estos principales ciberataques. Acá los he puesto un poco para nombrarlos rápidamente y que los tengan como una literatura. Más les he puesto un poquito de texto. Pero me voy a concentrar en el caso de Honda y en el por qué. No porque sean casos emblemáticos, sino porque han sucedido hace 2 semanas nada más. O sea, ahorita, ¿no? Pero, ¿cuáles son los principales ataques que están focalizados en sistemas de control industrial? Por ejemplo, ya saben lo que es un ICS, ataques sofisticados que permiten, el ICS Insider, es gente que conoce cómo operan los diferentes componentes que tienes en tu sistema y ellos logran, por ejemplo, mandar un apagado programado a tu fábrica. ¿Ok? A ver, hablemos en un paralelo. ¿Cuál es el ataque más sencillo de hacer que siempre se puede hacer y siempre se podrá hacer y siempre te va a impactar? Es el ataque de negación de servicio, ¿no? DDoS. ¿Qué es un ataque de negación de servicio? Es muy sencillo. Yo tengo un servidor web que digamos, si no está orientado a microservicios, si no está orientado a, no sé, pues a contenedores, a nodos, tiene la capacidad limitada de recibir, no sé, 1000 usuarios, por decir. Entonces yo mando un software, un ataque y le simulo 2000 usuarios. O sea, el doble lo que puede recibir. Como consecuencia de ello, se cae. Listo. Lo mismo ha pasado ayer con los operadores de telefonía en Estados Unidos, ¿no? Se les ha mandado un ataque de negación de servicios simulando volumen. Como consecuencia, la red se satura y se cae. Lo que pasa cuando ustedes quieren hablar por teléfono y hay un sismo muy fuerte y la gente, todo el mundo llama y suena ocupado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el mundo de momento ha llamado. Bueno, sin querer, en ese momento, todo el mundo le está haciendo una denegación de servicio a los operadores de telefonía y por eso se satura y las celdas ya no aceptan más llamadas. Bueno, eso ha sido lo que ha pasado, por ejemplo, ayer en el caso de Estados Unidos. Bueno, uno de los casos porque han habido diferentes vectores de ataque, ¿no? Y están las noticias, lo pueden ver. Bueno, entonces, en el caso de ese ataque, que es el más sencillo, ¿por qué digo que es el más sencillo? Porque es correr un script para simular la cantidad de usuarios. No estás dentro de la infraestructura, no estás haciendo un hackeo, no estás metiéndote en la página y cambiándola. Bueno, en los sistemas de control industrial, el ataque más sencillo es aquel que logra, pues, comprometer el accionar de la fábrica del sistema, o sea, un apagado. Sencillo, no me refiero en cómo llegar a eso, porque obviamente hay una complejidad. Sencillo, es decir, es un on-off, nada más, me refiero a eso, ¿no? Por ejemplo, es el incidente que tiene mayor frecuencia en OT y que normalmente causa paradas parciales o completas, ¿no? Luego tenemos el ransomware común. Ya sabemos lo que es un ransomware, ¿verdad? Es aquel software que permite encriptar archivos para pedir un rescate, porque si no pagas el rescate, al no tener tú la llave pública
la llave privada que usó el hacker para encriptar tus archivos, pues no los recuperas. Este es otro tipo de ataque que normalmente se da en los sistemas de control industrial, ¿no? Típicamente, este tipo de ataques que ya se ha venido dando en el mundo para fábricas, para diferentes procesos, entre 5 a 10 días de producción que se pierde. Y esto podrá sonar, bueno, son 5 o 10 días, pero si multiplican por la cantidad de unidades que se producen, es bastante fuerte. Luego tenemos el mismo ransomware que vimos anteriormente, pero ya dirigido, ¿no? Cuando ya queremos mandar este ransomware a nivel de un proceso en especial, de una fábrica en especial. Es un RAT de nivel profesional, ¿no? Por ejemplo, la computadora, la red o equipos que tengan un firmware borrado generalmente deben reemplazarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo ha sido bloqueado. Entonces, yo agarro y te borro tu firmware, ¿no? Apagado de emergencia de equipos también. Los ransomware de día cero, que es ya el ataque que se vuelve más sofisticado con el tiempo porque se dan sobre vulnerabilidades que todavía no han sido descubiertas. A ver, el ransomware en sí, recuerden que es un software que por sí solo lo que hace es, tú lo corres, lo ejecutas, te encripta archivos. El tema es cómo logro meter el ransomware dentro de tu organización. El día cero es aquel ransomware que ha logrado meterse de una manera que tú no conoces ni el fabricante de tu equipo lo conoce. ¿Por qué? Porque es un ataque de día cero. Es decir, no conocemos la vulnerabilidad. Nos cuesta mayor dinero la investigación de ese tipo de incidentes. El típico ataque ucraniano, ¿no? Que se dio en el año 2016 contra la empresa de distribución eléctrica de Ucrania, ¿no? Acá sí los atacantes tenían un muy buen conocimiento en la parte de ciberseguridad y en los procesos de distribución eléctrica, porque no solamente es que yo sea un conocedor de cómo meterme a través de la red, sino tengo que conocer los controladores, los modelos, los passwords por default, la lógica de programación, etc. En este caso, esos ataques, el ataque ucraniano, se cortó el suministro eléctrico a 200.000 personas por un periodo de 8 horas, ¿no? Este ataque, en realidad, es un ataque moderadamente sofisticado, ¿no? Pero que tiene alto impacto. También tenemos lo que conocemos como ataques orientados a la manipulación de mercado, ¿no? Estos ataques son ataques que se dirigen, por ejemplo, a interpretar ciertas configuraciones de los equipos PLCs, ¿no? Descargar los programas y de una manera u otra cargar un nuevo programa capaz de descargarse, por ejemplo, un objetivo físico, desgastarlo, ampliarlo, rotarlo más rápido de lo que es, ¿no? Entonces, este caso, por ejemplo, lo conocemos mucho porque fue un caso que se hizo contra la planta de uranio, cuando se hizo que el rotor girara a una velocidad excesiva para malograr las centrífugas. Al final, en la consola no salía este error y simplemente pensábamos que todo andaba de maravilla cuando no era así. Este ataque también es importante porque sí hemos visto en los últimos años con muchos colegas, sobre todo de Europa, cuando hemos conversado en los foros, que se está dando con mucha sofisticación, que es el ataque usando teléfonos celulares, pero al Wi-Fi. En este caso, el atacante, obviamente, quería tener un conocimiento muy grande de los kits y las herramientas que hay para usar Wi-Fi como hackeo. Esto se oculta en teléfonos celulares que han sido comprometidos en una internet abierta y los atacantes lo que hacen es escriben un malware o, por lo general, este malware puede ser comprado a terceros y estas herramientas están ampliamente disponibles en un sitio o 2 o 3 web que son los más populares que ya se conocen en la Deep Web, en el Dark Web, para compra de malware, ¿no? El atacante solo necesita una ingeniería de sofisticación muy baja para poder saber meter el malware en el celular. Con esto lo que se logra es comprometer el celular y si una planta tiene Wi-Fi dentro de su organización, pues este sistema lo puede comprometer. La autenticación de 2 factores, esa que usamos muchos de nosotros en el Gmail, ¿no? Allá pongo mi correo, pongo mi password y de ahí me llega un mensaje al celular
con un código que tengo que autenticarlo o con una tecla que tengo que presionar para validar. A eso se le llama la autenticación de 2 factores. Bueno, actualmente este sistema que requiere un nivel bastante confiable también tiene una serie de ataques que se están usando para poder tomar esos controles y, por ejemplo, ponerse en el medio de algunas herramientas o hacer secuestros de celulares, ¿no? Para poder obtener la autenticación de doble factor. También se ha visto mucho en el tema de banca este tema, ¿no? Tienes el token digital en tu teléfono, entonces alguien le da de baja a tu chip, se pone un chip con tu teléfono, obviamente lo que ha logrado es de alguna manera reemplazarte ante el operador telefónico, vía telefónicamente o vía que se ha presentado y falsificó la huella de diferentes formas y saca un chip nuevo y puede pedir un token, ¿no? El tema del pivoteo, los ataques que les decía laterales, también que se pueden usar con algunas herramientas muy conocidas y se pueden robar, por ejemplo, credenciales. Bueno, estos sí son los ataques normales, que por ejemplo a una fábrica, a una embotelladora le comprometan el sitio web, ¿no? Y de eso genera un tema de reputación, no hay mayor problema ahí. Los backdoors o puertas traseras, que también son algunas vulnerabilidades que se encuentran, otras que son hechas de manera intencional para lograr burlar la seguridad y entrar al dispositivo sin necesidad de tener acceso. Este fue el caso de Stuxnet, un caso muy conocido, donde justamente les comentaba hace un ratito, el ataque se hizo con un malware a través de un gusano que se distribuyó para hacer que esta central dejara de operar en base a incrementar las velocidades de las centrífugas de esta planta. Al final no se logró mayor daño porque fueron algunas las turbinas que cayeron porque se dieron cuenta rápidamente, ¿no?, del incidente. Bueno, después tenemos las cadenas de suministro de hardware, que son las que ocasionan costosas fallas a los equipos, ¿no? En este caso ya hablamos de un adversario que es mucho más sofisticado, porque este adversario lo que va a llevar a cabo son una serie de operaciones, por ejemplo, para, por ejemplo, armar, desarmar y volver a empacar rápidamente equipos comprometidos o alterar equipos comprometidos. Generalmente se han visto casos, por ejemplo, de equipos que van a ser distribuidos y 24 horas antes que se distribuyan son alterados para que ya se entreguen de manera alterada. Es como decir, bueno, llega una tarjeta Wi-Fi a mi casa o un router Wi-Fi a mi casa. ¿Qué análisis de ciberseguridad le hago yo? Ninguno. Yo agarro el router, lo pongo, lo programo, lo prendo y lo uso, ¿no? Pero yo le echo un análisis al firmware, le estoy haciendo un análisis al software que está dentro, si es el verdadero, lo he comparado contra el fuego fabricante o alguien lo alteró, ¿no? En la ciencia forense vemos a menudo que se alteran este tipo de dispositivos. Obviamente, también tenemos el tema de los compromisos criptográficos Estado-Nación, cuando ya desvelamos documentos que son públicos o ataques a firmas, a hashes, ya lo que se llama criptoanálisis, ¿no? Y también cierta información que puede tener consecuencias fatales cuando, por ejemplo, el atacante que tiene un alto grado de sofisticación en operaciones físicas puede, por ejemplo, comprometer un tren, un sistema de avión, ¿no?, un sistema eléctrico, ¿no? Y esto sí genera gran controversia. Bueno, estos son un resumen ahí de casitos como para que los lean, pero vamos a concentrarnos en dos y vamos a explicarlos un poquito más en detalle. ¿Les parece? Este es el caso Honda y Enel. Honda y una filial de Enel han sido afectadas por el ransomware Snake. Bueno, así, según se dicen varios analistas de ciberseguridad, lo han catalogado porque cuando se ha encontrado el código y se ha desencriptado el código en Assembler, se encuentran los DNS de ambas empresas, ¿no? Aquí tienen ustedes los Twitter que salieron oficialmente de ambas. Pueden ver las fechas. Si se dan cuenta, en el caso de esta subsidiaria de Enel, que es Edesur de Argentina, esto ha pasado el 7 de junio del 2020, o sea, ahorita. Ahí nos dicen, nuestros sistemas están afectados por una falla informática que dificulta la atención de clientes por teléfono, redes sociales y el uso de la oficina virtual. Bueno, estamos trabajando en la resolución. Y bueno, y el mismo caso con Honda, ¿no? A este momento, el servicio de clientes de Honda y el tema servicios financieros de Honda están teniendo dificultades técnicas y no están disponibles. Estamos trabajando para resolver esto de manera rápida, más rápido como sea posible. Bueno,
Pedimos disculpas por los inconvenientes, gracias, total. Estos dos incidentes han marcado este año 2020. Como pueden ver ustedes, ahí tenemos al responsable en rojito. Este es el correo que sí nos dimos cuenta que ambos ataques habían sido hechos por la misma persona porque recibieron la misma pantalla al momento de encriptar sus archivos con el correo de la persona que pedía el rescate. Aquí tienen un ejemplo, un extracto de un archivo que podemos ver que está encriptado con una llave AES, ¿no? Acá está claramente encrypted AES key. Y bueno, y aquí les he dejado los dos enlaces de Virus Total para que puedan ver un poquito más en detalle los indicadores de compromiso, es decir, desde qué IP se hizo, cómo se llamaba el archivo, cuál es su hash, para que con eso nuestros amigos que nos están viendo y que trabajan de repente en seguridad puedan bloquear ya de una vez este tipo de malware que de repente podría estar fastidiando sus oficinas. Sí, una cosa importante, noten que este tipo de cifrado está referido más a ataques este tipo de malware hacia ataques de control industrial. Un posible vector de ataque, no digo que haya sido así, son aparentemente estas dos RDPs que se encontraron abiertas. Si se dan cuenta, acá está la dirección. Significa esto, el RDP es lo que ustedes conocen como escritorio remoto, ¿no? Cuando ponen escritorio remoto y quieren hacer escritorio remoto a una máquina, entonces le ponían esta dirección que está aquí y entraban a una máquina que estaba expuesta de Enel. Y en el caso de Honda, lo mismo. ¿Ven? Acá está. Entonces, eso nos hacía ver que si yo ponía, ¿no es cierto?, escritorio remoto, ahí, y aquí, en vez de poner un IP, pones esta dirección que está acá abajo, lo que hacía era te conectaba a esta pantalla y bueno, ya tenías resuelto la mitad del problema. Lo otro era buscar, digamos, las credenciales de acceso para poder ingresar. Bueno, y ahí tendríamos algunas otras técnicas para poder trabajar esto. Son posibles, hasta que los analistas han coincidido en que si bien estas dos fuentes de RDP han estado abiertas, no necesariamente son las que deberían usarse, ¿no? Si me permiten un segundito, por favor, voy a cortar aquí para poder mostrarles algo. Y de repente también complementar un poquito la charla, ¿sí? A ver. Ok. Voy a compartirles acá mi pantalla ahora para que vean aquí. Esta es la página de Shodan.io. La URL está aquí, Shodan.io. Y si ustedes van a esta página, bueno, esta página se muestra así, ¿no? Shodan.io, ahí. Entonces ustedes pueden poner acá una serie de búsquedas. Entonces, por ejemplo, aquí miren, hay algunos IPs. Y fíjense que aquí, si ven al lado izquierdo, ven ustedes RDP, no sé si lo notan, RDP, y me dice que ahorita mismo, ¿no?, hay esta cantidad de servicios, ¿no?, disponibles. Y ustedes le dan RDP, va en el puerto 3389. Y me dice, tengo 212 máquinas en el mundo que están con el RDP abierto. Y si ustedes le dan clic, les va a abrir la lista. Eso sí, tienen que registrarse en la herramienta para poder tener el acceso, ¿ya? Entonces, esto se lo digo para que vean lo fácil que puede ser encontrar máquinas que están con el RDP abierto. Si aquí le ponen, por ejemplo, el modelo de un PLC, le pone, por ejemplo, el PLC de Siemens, el 1200, por ejemplo, van a encontrar también controladores de OT que están abiertos. Shodan lo que hace es una especie de araña, un spider que está jalando información de todo Internet y la concentra aquí. ¿Qué nos prueba esto? Lo que nos prueba es básicamente que hay muchos servicios que están obviamente expuestos en Internet de manera abierta, ¿no? Ok, entonces esto era un poquito para complementar cómo están los servicios RDP. Muy bien. ¿Qué frameworks podrían usar
¿no? Porque hay una combinación de procesos, tecnología y personas. Las personas se capacitan, las tecnologías se utilizan, pero tienen que haber procesos estandarizados. Bueno, ahí están los frameworks. Bueno, tienen acá algunos que estamos usando en el curso también, que los enseñamos, la IEC 62443, que bueno, ya se está fusionando, ya les contaremos eso, ahí tienen el enlace, en todas las PPTs tienen el enlace para que puedan llegar. Tienen los syscontrols, que esto lo venimos usando bastante tiempo ya en algunos sistemas acá en Perú, y da bastante resultado porque es una manera de tener controles críticos sobre Internet, ¿no? Aquí tienen digamos, el URL. La última versión de syscontrol es la versión 7, ¿no? La versión 7. Tenemos también el NERSC, ¿no? El NERSC, que es el North American Electric, ¿no? Donde tenemos toda una estrategia de estándares y regulaciones. Tenemos herramientas que podemos usar para poder ir generando nuestros gráficos sobre las infraestructuras, y realmente también va muy bien. Aquí tenemos una URL donde podemos ver nosotros las configuraciones. El clásico NIST, Cybersecurity Framework, que por ejemplo es parte del primer curso que damos en el diplomado de Industria 4.0 y Ciberseguridad Industrial, junto con esos estándares, obviamente, porque los revisamos todos. Pero marcos que tenemos como para no empezar de cero, ¿no? Ahora, ¿por qué quiero hablarles ya ahí para ir terminando, ¿no? Del SpaceX y del Cirrus Vision Jets? Por una sencilla razón. Bueno, esta empresa es una empresa que está fundada en el año 2002, ¿no? Ahí están los fundadores, el fundador y cofundador de PayPal, CEO, Elon Musk. Estas empresas lo que hacen ahora es permiten llevar a personas de manera privada al espacio. Esa es una nueva división que se ha abierto. Obviamente es una tecnología que no está tan abierta, o sea, cualquiera no puede fabricar un cohete espacial. Hay ciertas limitaciones para ello. Y acá tenemos una visión de la parte interior de la nave. Y quiero que lo miren un poco y vean ustedes qué es lo que ven en los monitores, porque eso es todo el sistema de control. Si se van a dar cuenta ustedes, lo que estamos viendo aquí es un sistema touchscreen con el cual se controla toda la aeronave, ¿no? Este sistema de SpaceX, fíjense qué interesante ver esto, tiene como sistema operativo a Linux y todo el software de vuelo está desarrollado en lenguaje C y partes en C++, para toda la parte del software de vuelo. Lo interesante es que estas pantallas que ven aquí se manejan con HTML puro, JavaScript y CSS. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Sí. No se está logrando apreciar sus diapositivas. ¿Por qué? Qué raro. Vamos a ver. Se quedó en la pantalla de navegador, ¿no? Así es. Ya, espérese un ratito. Un segundito, ahorita arreglamos. Ya está. ¿Dónde nos quedamos, por favor? ¿Los frameworks los vieron? A ver, le doy una pasadita de frameworks, ¿ya? Por si acaso. Ahora sí, ¿no? Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, ingeniero, minimice esa pequeña ventanita negra, por favor. Gracias. Ok. Bueno, entonces tenemos acá, les había dicho los frameworks que se trabajan, los syscontrols, el NERSC, ¿no? Que tiene incluso herramientas gráficas que se pueden utilizar, como les decía. La parte del NIST Cybersecurity Framework, ¿no? Todos estos frameworks son parte de lo que trabajamos. Les decía que en el caso de el SpaceX y el Cirrus Vision Jets, esta compañía ha desarrollado pues, la capacidad de llevar personas al espacio de manera privada, es una empresa privada. Y de hecho, esto es lo que estábamos tratando de ver, ¿no? Estos monitores que en realidad son touchscreen.
Y fíjense que acá hay unos cuantos botones, obviamente, por si no funciona la parte de pantalla, podemos usar todo el tablero, todo este tablero que está acá abajo. Esto está hecho con un sistema operativo en Linux, lenguaje C, C++, para toda la parte de software de vuelo, y estas pantallas de aquí están hechas con HTML, JavaScript y CSS. Llama mucho la atención, ¿verdad? O sea, llama mucho la atención porque uno diría, a estas alturas yo debería estar usando algo más sofisticado. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que en ciberseguridad, en la seguridad cibernética, en la seguridad digital, cuanto más simple sea tu aplicación, tienes menores vectores de ataque. Si incorporas librerías de tercero y incorporas muchos productos, te es más difícil, por ejemplo, trabajarlo, ¿no? Un ejemplo más que les podría dar acá en el entorno de gobierno, la página de GOPE, por ejemplo, es una página que está hecho en un solo lenguaje de programación nativo y no utiliza para nada ningún tipo de librerías, ¿no? Bueno, también se basa en Chromium, ¿no? Se basa en Chromium, que ya saben que ese es el motor que se utiliza en los navegadores. Y esto es muy importante, fíjense, utiliza LabVIEW. Utiliza LabVIEW como lenguaje natural para trabajar toda la parte de circuitos. Ahora vamos a ver eso. Entonces, un poquito para darnos una idea, el Cirrus Vision Jets es un avión interesante y lo he puesto aquí porque también incorpora, fíjense, más o menos ese mismo modelo de trabajo. Si se dan cuenta, en este avión, en este panel, ya están viendo dos pantallas grandes y ven cada vez una ausencia de botones como eran los aviones anteriores, las versiones anteriores. Y este sistema operativo y este sistema que ven acá también está basado la parte de vuelo en lenguaje C y internamente en código básico CSS y otros códigos más, pero códigos simples que se pueden ir usando. Miren ustedes la composición de las pantallas y parece más una computadora, ¿no? Estamos reduciendo el avión a tener dos pantallas y abajo tres pantallas para el sistema de comunicaciones y sistemas auxiliares. Aquí ven ustedes el sistema básicamente de navegación del avión. Hay una botonera abajo, obviamente, por si acaso, ¿no? Y podríamos decir que esto incorpora un cambio significativo en la aviación y también en los sistemas de control, porque obviamente esos sistemas deben incorporar una serie de procesos para poder cuidarlos. El último tema, un poco ya para cerrar la presentación de hoy, es el LabVIEW, que es un software obviamente que utilizamos también aquí dentro de los cursos que damos de ciberseguridad industrial. Y el LabVIEW típicamente es un lenguaje de programación, pero gráfico. Es un poquito lo que pasa en este mundo del OT, ¿no? En el mundo del OT no trabajamos tanto con los lenguajes de programación típicos o de código, sino trabajamos con lenguajes gráficos, que ayuda a que las personas puedan tener un mejor entendimiento de la lógica y las compuertas que se van abriendo y permite configurar el hardware a medida. Esto simplifica enormemente la integración del hardware y presenta una lógica completa en el diagrama, es decir, desarrolla los algoritmos de los datos y las interfaces. Este es un ejemplo de cómo podemos ver nosotros, por ejemplo, un LabVIEW. Tenemos dos vistas, ¿no? La vista básicamente de las conexiones de interfaces y aquí tendríamos, por ejemplo, la interfaz humana, ¿no? El HMI. ¿Cómo lo manejaríamos? ¿Cómo le daríamos una botonera? Entonces, si ustedes se dan cuenta, un poquito, esto es lo que se ha hecho con el SpaceX, ¿no? El SpaceX. Se le ha construido una lógica y, obviamente, a través de la interfaz se pueden ir controlando diferentes dispositivos. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con Arduino, porque podemos trabajar con Arduino, podemos trabajar con sistemas de microcontroladores, PLCs de Siemens, ¿no? Podemos trabajar con diferentes computadoras de diferentes tamaños también para Raspberry, por ejemplo, ¿no? Aquí
Aquí tenemos una, por ejemplo, ¿no? Esta es una Raspberry, esta es una Pi 4, ¿no? Ya es una Raspberry que incorpora ya un procesador que recalienta un poquito más y ya requiere un sistema de enfriamiento. Bueno, cualquiera sea el sistema, hay una lógica de programación y luego, fíjense, una vez que tenemos el circuito, acá tenemos el breadboard que vamos a usar para poner diferentes circuitos, se ve reflejado en la parte de derecha. Si ustedes pueden ver, acá tienen 3 potenciómetros y estos 3 potenciómetros que están acá los vamos a poder, voy a poner, perdón, el marcador, láser. Estos 3 potenciómetros que están aquí, típicamente como unos volúmenes, están representados aquí arriba. Vamos a ver cómo marcan los potenciómetros. Aquí tenemos una luz que cambia de intensidades en rojo, verde y azul, por ejemplo. Y aquí tenemos unos conectores que nos van a permitir prender estos 3 focos. Y luego aquí hay 3 botones que son los que están aquí y que si se van pulsando nos van generando los impulsos, ¿no? Entonces, este sistema en general lo que va a permitir es que yo pueda interactuar entre un circuito, un PLC, mandarlo a un lenguaje de conectividad y gestionar una interfase. Algo que es muy importante. Yo no puedo, por ejemplo, aprender ciberseguridad en IT o tecnologías de información si primero no sé cómo opera. Porque, les pongo un ejemplo. Si nosotros agarramos un programa como Nexus o Acunetics que hacen una evaluación de seguridad, muy probablemente tu sistema te aparezca como que no tiene ninguna vulnerabilidad. Y te aseguro que ese sistema va a estar comprometido y vas a tener un evento de hacking. ¿Por qué? Porque las herramientas automatizadas no bastan para hacer un análisis de seguridad. Entonces, yo tengo que aprender a ser un buen programador en páginas web, es decir, tengo que saber lo que es un SS, tengo que saber qué es un JavaScript, tengo que saber cómo puedo insertar o meter un JavaScript, tengo que saber lo que son cookies, cómo mando cookies y parámetros. Y de esa manera yo puedo interceptar mediante, por ejemplo, un proxy, las comunicaciones que vienen de un servidor web y ver si se están mandando datos encriptados, datos en abierto, si hay variables, etc. Entonces, lo mismo pasa en ciberseguridad industrial. ¿Qué hemos pensado en Initel para ustedes? Que lo primero es que ustedes deben aprender a desarrollar los circuitos, como este caso. Ahí tenemos cerca de, son en el tema de PLCs y en el tema de robótica, porque también vemos robótica, tienen más de 42 laboratorios para implementar. Y estos 42 laboratorios lo que van a permitir es que ustedes implementen centrales hidroeléctricas, que ustedes implementen, por ejemplo, la implementación de un motor, perdón, de un sistema de avión, de aviónicas, sistemas, por ejemplo, embebidos, para que una vez que tengamos el conocimiento de cómo funciona toda la lógica de los PLCs y los controladores, ahora sí podamos aplicar tanto la capa de equipo rojo como la capa de equipo azul, es decir, la capa de ataques y la capa de defensa. Defensa y ataque de estas infraestructuras y buscar los mejores métodos para evitarlas. Recuerden, para ya finalizar, lo más importante es que entendamos que en una nube podemos implementar OT, sí, pero no tenemos, como les dije al principio, capacidad de gestionar la ciberseguridad de los movimientos laterales. Igual nos pasa en IT. Entonces, una nube será muy buena para poner cosas públicas, pero si ustedes van a poner servidores de base de datos, transaccionales, yo principalmente les digo, no van a poder hacer control de movimiento lateral porque ustedes no tienen acceso al software de la virtualización, no tienen acceso al OpenStack propiamente. Entonces, eso es un inconveniente que deben ustedes de pensar. Muy bien. Como les dije al principio, esta es la última lámina donde les vuelvo a poner a los que llegaron tarde la URL, donde en estos mismos momentos pueden ustedes bajar la presentación, que espero que haya sido de su agrado. Es una idea de lo que es ciberseguridad industrial, de algunos software que se utilizan. Obviamente, igual que hemos utilizado MapView, utilizamos software para la emulación de robots y utilizamos software para, obviamente, la emulación de ataques y software para la emulación de defensa, ¿no? Donde tenemos los sistemas SIEM,
y los sistemas detectores de intrusos industriales, ¿no? Los sistemas transaccionales, los sistemas DDS y, bueno, y demás sistemas que intervienen en esta parte. Quedo entonces atento a las preguntas que puedan haberse generado a lo largo de la charla. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su presentación. Queremos comentarle al público que antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a comentarle lo siguiente. Tenemos el inicio del siguiente diplomado en la modalidad remota de Industria 4.0 y Ciberseguridad Industrial. El inicio es este 3 de agosto, en horario de lunes y miércoles, de 7 a 10 de la noche, como les mencionaba, en la modalidad remota. Bien, las clases se van a realizar vía Microsoft Teams. Son 120 horas académicas. ¿Okay? Cualquier consulta que deseen sobre esta diplomatura lo pueden hacer directamente con el coordinador del curso, el coordinador de la diplomatura, perdón, el cual es bpalacios@inictel-mediouni.edu.pe. Y bien, también nos pueden pedir más información a través de nuestro Facebook de Capacita Inictel Uni. Nos pueden escribir por interno para recibir mayor información referente a esta diplomatura. Bien, queremos comentarle al público que a partir de este momento comienza la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios para que el ingeniero Maurice Freysignet Delgado brinde las respuestas correspondientes. Ingeniero, justo ya tenemos algunas preguntas que ha ido dejando el público. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cuánto ha avanzado en el sistema de comunicaciones en el área de ciberseguridad industrial en Perú? ¿Qué avances tecnológicos se han desarrollado? Perfecto. En el caso del Perú, la ciberseguridad netamente industrial, lo que tiene que ver con, nosotros le llamamos en Perú activos críticos nacionales, está hoy por hoy en manos de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. La DINI ya ha desarrollado una metodología que incluso ha sido felicitada en varios países de la región. Es una metodología que se trajo en principio compartiéndola con Israel. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel justo con personal de la DINI cuando estábamos trabajando, hay una capacitación. Y por otro lado, se ha puesto ya un tema de monitoreo, o sea, el Perú ya tiene un monitoreo inicial de infraestructuras críticas, vuelvo a repetir, acá se llaman activos críticos nacionales, y también ya se han colocado sensores, porque recuerden que lo importante son los sensores son los que van a captar los diferentes ataques que pueden haber a una infraestructura. ¿Todavía nos falta dar algunos pasos más? Por supuesto que sí. Lo que les comentaba de movimientos laterales. Por ejemplo, hoy por hoy los sensores son perimetrales o son a la entrada. Todavía nos falta controlar la parte de movimientos laterales. En cuanto a tecnología, hay mucho software propietario, pero también creo que hay una cantidad importante de software libre que puedes utilizar para este cometido. Y de hecho, en el tema, por ejemplo, del CIEM, que es el colector de eventos, ahí juega un papel importante tener un buen motor, un buen software y una buena arquitectura de hardware. Por lo general, para que se den una idea, los equipos que ven ciberseguridad industrial, los equipos de CIEM, no es un servidor, generalmente es un conjunto de servidores. Un servidor es un clúster, ¿no? Para que pueda soportar la carga y tenga alta disponibilidad. Es un poco la idea de cómo estamos ahorita. Bien, ingeniero, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se ha extendido Linux en sistemas industriales y es recomendable como reemplazo de Windows? Se ha visto una gran mayoría de industrias usando Windows Server. Sí, a ver, yo siempre digo que hay que hacer una combinación de las dos, pero si tú me preguntas cómo ha avanzado Linux, bastante. O sea, de hecho, si ustedes van a un centro de cómputo, la mayoría de infraestructuras están hoy por hoy ya en Linux. Microsoft, sin embargo, tiene un segmento muy ganado, que es el tema del directorio activo, que no se deja de usar en las organizaciones, aunque también se puede hacer con Linux. Y el tema de servicios y la parte, por ejemplo, de desarrollo de software con su famoso .NET, que va bien, que ha madurado bastante y tiene muchas librerías. Entonces, yo creo que es una combinación de ambas. Sí me parece importante y he visto a lo largo de lo que encontramos que no hay mucha gente capacitada en Linux.
y necesitamos más especialistas en Linux. Pongo un ejemplo. Ahorita yo estoy como asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría de Gobierno Digital, trabajando varias aplicaciones que tienen que ver con COVID. Y estas aplicaciones las trabajamos con microservicios, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con bases NoSQL, non-SQL. Y una de estas bases de datos se llama Mongo. Entonces, para implementar Mongo, lo tienes que hacer en Linux. Y tienes que saber Linux, ¿verdad? Y también un Mongo. Y obviamente, como la carga de datos que soportamos nosotros son consultas de miles de personas concurrentemente, porque son millones las que están registradas en las aplicaciones, entonces ese Mongo no puede estar en un servidor, tiene que ser un microservicio, o sea, es un clúster. Ahí usamos, por ejemplo, si a alguien le gusta este tema, Mongo Atlas. Ustedes buscan Mongo Atlas, van a darse cuenta que es un gestor de nodos para Mongo, de manera optimizada. Así que Linux sí es importante trabajarlo. En las diferentes nubes también se ve la presencia de Linux, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaría para la protección de nuestras subestaciones eléctricas contra un ataque cibernético? Ya, en el caso de las subestaciones, voy a poner la PPT exacta para que lo veas aquí. Las subestaciones están alimentando, vamos a ver acá, con estos dispositivos. O sea, cada cierto tramo tienes las RTUs, los Remote Terminal Unit, ¿no? Estos equipos, por lo general, ¿cómo se ponen? Se ponen en unas casetitas que a veces tienen energía solar o a veces de la misma red eléctrica. Lo que pasa es que acuérdense que las torres no transmiten 220, ¿no? Transmiten 10.000 voltios, ¿no? Se va mandando 10.000 voltios y después se rebaja la corriente eléctrica cuando llega al pueblo o lugar con los transformadores. Entonces se les pone unos paneles solares y estos son los que actúan. Entonces, en ese momento, en ese instante, estos equipos no están conectados a Internet. Por lo tanto, tengo ese riesgo fuera de foco. Pero sí, en algunos casos, están conectados por sistemas de microondas o sistemas Wi-Fi de largo alcance con antenas. Ahí sí habría que hacer una protección de ciberseguridad y por lo general lo que se les pone delante siempre es un pequeño firewall de estación, se llama. O sea, cada estación tiene el panel solar, el RTU y su firewall de estación que genera una VPN encriptada. Bien, ingeniero, vamos con las últimas preguntas. Ya, En redes Profibus de PLC y LabVIEW, ¿qué tipos de ataques más propensos atentarían a los sistemas informáticos de centrales eléctricas y servicios de primarios de luz, agua potable, que están controlados por las redes anteriormente indicadas? Claro, perfecto. A ver, típicamente los controladores, porque ahí hay dos preguntas en una, ¿no? La primera parte es, un controlador PLC, ¿cómo hago yo? Yo lo que hago es un lenguaje gráfico, le mando la programación al PLC y el PLC ya queda programado para gestionar todo. Le desconecto el cable, le conecto solamente los sensores y podría estar aislado y funcionar bien. Un ejemplo, lo dije, es la escalera mecánica. Ahí no habría ningún tema de compromiso, ¿verdad? Si es una escalera mecánica, ¿cómo lo van a hackear? Si no hay ninguna manera de conectarse, está todo anónimo, ahí está todo desconectado, no tiene ninguna conexión de red. Pero, como generalmente queremos la comodidad y queremos conectarnos, cuando ya hablamos de un DSS, un sistema ya distribuido, ¿no? Este de acá no, pero el sistema DSS sí, entonces acá tenemos conectividad. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer con los controladores es, los ataques, ¿cómo pueden ser? A través, por ejemplo, de controladores que están con una IP pública. Por eso decía en el ejemplo de Shodan, que hice hace un ratito, vayan ustedes a Shodan.io y pongan PLC Siemens y van a encontrar algunos Siemens que están ahí. ¿Por qué? Se les puso una IP pública para mayor comodidad, para gestionarlos. Eso sí nos genera un problema de ciberseguridad. Y ahí es donde debemos nosotros entender que todos estos sistemas deberían pasar por una VPN encriptada. Es decir, una VPN es un túnel donde se hace de equipo a equipo, de sitio a sitio, y ojo, se puede hacer, si no tienes plata para trabajar con equipos, con Linux. Linux acá, encriptas y ya tienes una VPN. La recomendación, por lo tanto, será que siempre pase por una VPN. Bien, ingeniero, vamos con la siguiente pregunta. Claro. ¿Cuántas empresas peruanas usan hoy en día la ciberseguridad? ¿Debería haber un ente institucional en el Perú que resguarde la información cibernética? Bueno, ¿cuántas empresas utilizan? Muchísimas.
muchísimas. Casi la mayoría de empresas, por ejemplo, de banca, por obligación de la Superintendencia de Banca y Seguros, tienen que tener controles de ciberseguridad. En el caso de las empresas de gobierno, los ministerios, quizás tengamos un poquito más de problemas con gobiernos locales, que el presupuesto es un poquito menor, bueno, no un poquito menor, bastante menor, y no tengan las capacidades para implementar los controles. Pero sí, la gran mayoría. Y de hecho, tener un ente rector en ciberseguridad se tiene. Hoy en día es la Secretaría de Gobierno Digital. Lo que sí falta es que se tenga este centro potenciado con presupuesto, que no lo tiene hoy en día, para poder generar ya toda una infraestructura como la tienen otros países, ¿no? Por ejemplo, hay otros países que ustedes ven que la entidad de gobierno de ciberseguridad pues tiene 15 personas, 20 personas. Aquí todavía dista mucho de eso y efectivamente tu pregunta nos lleva a pensar eso, que todavía hay un camino por recorrer ahí y que depende básicamente de recursos. Bien, ingeniero. Vamos con la última pregunta. Bueno, aquí más que nada nos comenta algo un espectador. Sí. Dice, en el aspecto de ransomware, la única forma segura entonces sería el backup en espejo en un cloud de nuestra información. Hace poco, en una entidad que trabaja, sufrimos ataque ransomware en cascada, siendo el punto cero la página web. Luego los otros servidores y terminales, y lo único que pudimos hacer es restaurar con los respaldos que teníamos en cloud, a pesar de que tenemos un firewall Fortinet, configurando y monitorizando, el cual detectó instrucción por RDP, pero lo hizo en los terminales y no en la web. ¿Qué nos comenta sobre eso? Claro, ahí por ejemplo, quien ha preguntado esto me está hablando de lo que yo decía en la charla, el movimiento lateral. Ahí ha tenido típicamente un movimiento lateral donde si bien se ha logrado el acceso a un servidor, como este servidor tiene conexión con otros más, han ido saltando y se ha hecho un movimiento lateral. Típicamente, por ejemplo, los ransomware lo que buscan es el puerto 445. Si ustedes ven, las páginas habitualmente, los firewalls, bloquean el puerto 445 y no hay manera de que lo publiques. Pero cuando pasa por el firewall y entra a un servidor por RDP, que yo entro directo, al entrar en RDP estoy dentro de tu LAN. Y ahí sí puedo ver el puerto 445. Si no has parchado esa máquina o es una máquina antigua como un Windows 7, Windows XP, que todavía hay esas máquinas, rápidamente el hacker logra tener un acceso y empieza a infectar esas máquinas. Eso es un movimiento lateral y eso es lo que me refería, que hoy en día los equipos no están custodiados. O sea, ustedes están mirando al frente, pero no están mirando lo que está pasando internamente en tu organización por tus costados. Por eso es que la ciberseguridad ya no solamente debe ser en el perímetro, sino debe ser el end device, ¿no? Creo que hace un mes o mes y medio di otra charla, otra conferencia aquí y hablé sobre ese tema, ¿no? Sobre el RDP, o sea, sobre cómo enfrentamos ahora el end device ya no va a tener herramientas que detecten. O sea, ya no el detection del end device. El end device es la computadora, el celular, el servidor, sino ahora es la detección y ser proactivo, o sea, tomar acción, ¿no? Cerrar la conexión, bloquear. Habitualmente un buen firewall no va a evitar que podamos tener una intrusión. Así que ojo con ello, ¿no? Ciberseguridad es un mundo muy amplio y la ciberseguridad industrial creo que es hoy por hoy una pero muy buena oportunidad laboral para muchos de ustedes porque no tenemos muchos especialistas en ciberseguridad industrial. Y ojo, escuchen la palabra que digo, especialistas, no todistas. O sea, habrá alguien que dirá, ¿sabes qué? Yo me voy a especializar solamente en LabVIEW. Habrá alguien que dirá, yo solamente me voy a especializar en movimientos laterales, ¿no? Y así. Y este conjunto, esta suma de especialistas son los que realmente nos dan una solución integral de seguridad. Bueno, esa era la última pregunta. ¿Hay otra más? Hoy cerramos. Leo, ¿tú me dices? Ingeniero, vamos a añadirle una pregunta ahí adicional. Dale. Sí. Es la siguiente. ¿La ciberseguridad a nivel industrial se tiene que gestionar los riesgos implicados también a la cadena de suministros? Claro, claro, porque, a ver, por dos cosas, ¿ya? Porque si tú tienes, por ejemplo, el caso Honda que vimos hace un ratito, que separó la fábrica, separa la fábrica, separa la cadena de suministro. Así que esa pregunta está brillante, claro que sí. Hay una
estrecha relación entre la cadena de suministro y la ciberseguridad industrial. Si yo paro la fábrica, paro los pedidos y empiezo a tener pérdidas por minuto, hora que yo voy parando. Y si son días, fatal. ¿Ustedes saben cuánto puede haber perdido Honda por haberse parado? ¿No? O sea, sí son gastos fuertes. Y la cadena de suministro tiene que protegerse de punto a punto. El enfoque logístico de la cadena de suministro nos hace ver que todo se gestiona a través de dos componentes importantes. Siempre recuerden eso. La gestión de los riesgos, es decir, qué riesgos puedo tener, eso es ser proactivo. Y una vez que gestiono los riesgos, los controles. ¿Y para eso hay que inventarlos? No, ahí les hemos dado los frameworks. Usen el SIS Controls, usen el framework de los NIS. Agarren todo lo que dice el NIS en una hoja de Excel y empiezan a decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Check, 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 check. Y ahí se van dando cuenta que les falta. Así de sencillo pueden ustedes gestionarlo. Y siempre recuerden, la cadena de suministro impacta, va directamente ligada con control OT. Muy bien, entonces espero que les haya sido de mucha utilidad la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho a Nictel y un fuerte abrazo para todos, que estén muy bien. Bien, ingeniero, muchas gracias por las respuestas brindadas a estas preguntas realizadas por el público. Esperamos que hayan quedado resueltas algunas de sus dudas mediante las respuestas brindadas por el ingeniero Maurice Fraissinet. Bueno, comentarle al público que esta fue la ronda de preguntas, ¿no? Y también queremos agradecer en primer lugar a nuestro expositor por su apoyo en esta videoconferencia, asimismo a todos ustedes por estar presente en cada una de las videoconferencias realizadas por parte de Nictel Uni. De igual forma, queremos comentarles que el día de mañana, miércoles 17 de junio, tenemos nuestra siguiente videoconferencia del mes. El tema, mediciones de radiaciones no ionizantes para servicios de telecomunicaciones. Esta exposición estará a cargo del ingeniero Mariano Chuchón Sánchez. Comentarles que el formulario de inscripción se encuentra disponible en la página de Facebook de Capacita Nictel Uni y en la página web del Nictel Uni. Esperamos que esta videoconferencia haya sido de su total agrado y sin más que agregar, nos despedimos. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.